¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bueno, ley base, paquete fiscal, la conferencia de prensa de Luis Caputo con Bausili, que es el presidente del Banco Central, y el mercado que dijo, el dólar blue está moviéndose permanentemente y cayeron las acciones y subió el riesgo país. Esto es todo el combo de lo que pasó prácticamente en una semana. Hay varias aristas para que uno las pueda analizar. La primera, Milei aprendió más sobre la democracia. Se dio cuenta que hay que negociar siempre y hay que negociar todo, sobre todo cuando uno está en minoría, como está él. Ahora, cuando uno pertenece a una gran mayoría, como lo fue en la primera etapa del kirchnerismo, es más fácil no negociar. Se pueden imponer las ideas. Él no puede imponer las ideas. Está condenado a ejercitar la democracia más que otros presidentes. Lo otro cosa que quedó en claro es que hay un sector de la política argentina que están relacionados con la expresidenta que quieren que todo fracase, que no miden el costo social que tiene que un presidente fracase, no les interesa, piensan solo en sus intereses políticos. El otro aspecto que hay que resaltar es que los acuerdos a los que logra el gobierno son temporales. Fíjense que en diputados, cuando se sanciona la ley base y el paquete fiscal, hubo diputados que en la primera versión habían votado a favor y ahora votaron en contra. Y hubo quienes votaron en contra en la primera versión y ahora votaron a favor. Los acuerdos son temporales. Milei se dio cuenta que tiene una oposición fragmentada, absolutamente fragmentada. Y esto es una moneda de dos caras. Por el lado bueno es que no tiene quien capitalice la bronca. El aspecto que no es tan positivo es que ya tiene muchos actores con los cuales debe negociar. Cuanto más actores tenga, se multiplica la cantidad de reuniones y la cantidad de intereses particulares que pueden hacer fracasar una negociación. No es lo mismo negociar con 2 que negociar con 20. Todo tiene lógica, ¿no? Porque además, fíjense que hasta las demandas sociales cambian con las épocas, cambian con los tiempos. Esta sociedad que le dijo a Milei queremos que baje la inflación, le bajó la inflación y ahora le dice queremos que atienda el tema de la desocupación, el tema de la inseguridad y el tema de la corrupción. Las sociedades son dinámicas y esto tiene lógica política. Como cambian los intereses políticos de aquellos con los que acuerdo, hoy están de acuerdo conmigo, mañana votan en contra, la sociedad también va variando. Esta es la democracia en pleno. Esta versión de la ley bases es mucho más democrática que la primera versión, porque Milei tuvo que abandonar muchas ideas y negociar otras. Por lo tanto, los que dicen Milei, basura, vos sos la dictadura, está muy lejos de ser una dictadura. Fíjense que esta ley base, muchos se jactaban de decir, ya no es una ley ómnibus, sino una ley furgoneta. En el fondo lo que estaban diciendo es una ley mucho más acotada de lo que pedía el presidente de la Nación. Es una ley más democrática, porque esta que salió es la que tiene consenso. La otra no tenía consenso. Repito, estas son las enseñanzas que estamos obteniendo de esta etapa de Milei. Ahora comienza la segunda etapa. Esto lo anunció el ministro de Economía, Luis Caputo, con el presidente del Banco Central, Bausili. La primera etapa, si ellos dicen que comienza la segunda, duró 6 meses. No sabemos cuánto va a durar la segunda etapa, pero como en esta segunda etapa dicen que no van a levantar el cepo porque le falta dinero. Para levantar el cepo necesitas entre 15.000 y 20.000 millones de dólares, no los tiene. Entonces, toda discusión déjela de lado. Cuando usted vea que en el Banco Central hay 20.000 millones de pesos y recién van a poder levantar el cepo. Hoy no lo pueden hacer. Por más que haya sido una promesa de campaña. Levantarlo hoy significa que vamos a una explosión económica. Ahí sí nos vamos a la hiperinflación. Bien, entonces les decía, dijeron que terminó la primera etapa y va a la segunda etapa. No va a estar en la segunda etapa el cepo. Significa que Milei piensa que su gobierno es de varias etapas. La segunda no es la definitiva. Bien, bueno,
la sociedad que le está diciendo, mire, presidente, gracias por bajarme la inflación, necesitamos mejorar nuestra calidad de vida, necesitamos comprar más, necesitamos consumir más, necesitamos más trabajo, que combata la inseguridad y que termine con la corrupción. Los empresarios que le están diciendo, presidente, necesitamos que tomes medidas, estamos mal. Las pymes están con problemas de rentabilidad. Y uno dice, me suena como a técnico ese problema de rentabilidad. Hay pymes que van a cerrar. Si no sube el consumo, si no pueden levantar las ventas, si no le sacan los impuestos, a fin de año tenemos menos pymes y tenemos menos empleados en la calle. Menos empleados trabajando, más en la calle. Bien. Entonces, bueno, ya algunos dicen se terminaron las excusas. Ahora el presidente tiene los instrumentos básicos, no todos, para poder tomar las medidas económicas y cambiar la realidad del país. Bueno, sobre todo esto vamos a hablar, porque los economistas están comenzando a discutir y dicen, no, el rebote de la economía en B hay que descartarlo. Otros dicen, mire, va a ser como una U, va a tener un leve tiempo ahí en caída y después va a subir. Otros dicen, en realidad se parece como una pipa de Nike, con una caída y una subida también complicada, difícil, lenta. Y hay quienes dicen, en realidad estamos en una L, caímos y nos mantenemos ahí, hay que ver cómo el gobierno nos saca de esta L. Bueno, sobre todo esto vamos a hablar esta noche y además recuerden que esta noche comienza a participar, de punto de partida se suma Álvaro Aurane. ¿De qué va a hablar? Del Pacto de Mayo. ¿Qué es el Pacto de Mayo? ¿Quiénes lo van a firmar? ¿Quiénes no lo van a firmar? ¿Qué se propone el Pacto de Mayo? ¿Y cuáles son los beneficios que trae para los argentinos? Les propongo que después de los auspicios escuchemos a nuestros invitados.